una carita feliz a los dos. La respuesta es correcta de Misael, ¿no? Adinerados, ¿ok? Eso ténganlo en claro. Ojo, cuando hablamos de civiles, no hablamos de gente que no es militar solamente. En el caso de la historia de la República del Perú, hablamos de civiles adinerados. Y ahorita vamos a especificar qué clase de adinerados, ¿ya? Entonces, hijos, esta característica se resalta más justamente en este momento. Después de la reconstrucción, después del segundo militarismo, vino una época de civiles. Los pierolistas se juntan con los civilistas, ¿ya?, de Paz de la Valle, y deciden entrar al poder. Inicia esta época llamada República Aristocrática, donde va a entrar a tallar la burguesía limeña, la élite limeña, la burguesía del Perú, vamos a decirlo así, ¿no? Yo tengo acá un alumno de la clase al cual yo, en cuestión de juego, porque esto es una broma, un juego, le digo que es el burgués de la clase, ¿cierto? ¿No? Entonces yo lo molesto, ¿no? Y le digo, soy el burgués de la clase, ¿no? Que es el adinerado, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar justamente de estos términos, ¿ya? Y términos que ustedes deben de conocer, como por ejemplo, latifundista, el término gamonal. Y yo les puedo aconsejar un libro, ¿no?, que justamente yo, lo leímos cuando yo estaba en el colegio, de ahí no lo volví a leer. Pero yo estoy volviendo a leer Todas las Sangres, de José María Arguedas. Justamente este libro, que es algo gruesito, sí, pero este libro, ya, describe justamente esta situación de inicios del siglo, estamos hablando inicios del siglo XX, 1900, finales del 19, pero este libro habla sobre inicios del siglo XX, donde justamente cómo es que civiles se apoderaron, chicos, se apoderaron de terrenos extensos, de hectáreas extensas en la sierra, en la costa, en la selva peruana. Cuando ustedes sabrán que se creó una ley donde los indígenas podían ser propietarios de sus tierras. Y a los pobres indígenas campesinos los sorprendieron, dado a que no sabían ni leer y escribir, y algunos personajes, ¿no?, con dinero, burgueses, hicieron que los vendan a ellos a precios muy bajos. Y así, bajo estas patrañas, se convirtieron en los dueños de grandes hectáreas, tanto de la sierra, de la costa, como de la selva peruana. Y así se formaron los llamados latifundistas, ¿no? Latifundista viene de fundo, tierra, dueños de grandes terrenos, que se aprovecharon así de la ignorancia de muchos campesinos para expropiarles sus tierras. Eso pasó a inicios del siglo XX. Este libro de José María Arguedas justamente detalla los abusos que se cometieron, el manejo político, ¿no? Cómo es que los gobiernos, para poder manejar regiones de la selva, de la sierra, ¿con quién se comunican? Solamente con el latifundista. A ver, quiero esta zona de Madre de Dios. ¿Cuántos latifundistas hay ahí? 5. Ya, conéctame con ellos. Me conecto con ellos y voy a tener los votos de todos. ¿Por qué? Porque estos latifundistas manejan 100, 200 peones que viven justamente, que son los pobladores de estas regiones. Y obviamente que el peón tiene que votar por lo que le dice su dueño, porque si no, no le da comida, porque si no, no le da trabajo, porque si no, no le da alimento, no le da protección. Ustedes recordarán esta situación. Esto se parece mucho al feudalismo del siglo 9, 10 y 11 en Europa. Es lo mismo. Acá pasó en inicios del siglo XX. Y justamente, ¿no?, quienes llegaron al poder fueron estos ricos, pues, esta república aristocrática. Así que ahora sí, Diego, terminó este tema de la reconstrucción nacional y segundo militarismo, y van a poner como título en el cuaderno, ¿estoy grabando? Ya. Van a poner como título en el cuaderno, es un nuevo título, hijos, es un nuevo título,
república aristocrática o segundo civilismo, como lo quieran llamar ustedes. Y es más, si quieren pueden poner el dibujo de un compañero suyo para que recuerden quién tenía el poder. Los burgueses y la élite del Perú. No digo nombre, no he dicho nombre. Ya. ¿Ya está, hijitos? ¿Están que me miran y ya escribieron el título? Escriban el título. ¿Cuál era? Roberto, ¿cuál era el título? Tienen que estar atentos, pues. No, tienen que estar atentos, hijos. Diego, ¿cuál era el título? Algo de 2, sí, tiene que haber algo de 2. ¿2 qué, pues? A ver, ¿quién se acuerda del título? Pero que no hable Misael. Segundo civilismo. Muy bien, Roberto, sin miedo. Segundo civilismo. Ajá. O tenía otro nombre. Que no hable Misael. ¿Cuál era el otro nombre? ¿Quién se acuerda del otro nombre? Yo dije segundo civilismo o república Aristocrática. Aristocrática. Muy bien, Andrew, así, aristocrática. Ya, hijos, Misaelito, dime ahora sí, ¿qué cosa me querías decir? En el segundo gobierno de Andrés Cáceres no ponemos ya nada, no sé, lo dejamos ahí nomás. Ay, gracias, hijito, tenías que decir algo. Sí, pues mi amor, ya. Tienes razón, pues teníamos que poner algo. Y hemos puesto nada más, hemos puesto ya. Segundo gobierno de, voy a poner en el chat. Gracias, Misael. Yo me emociono, ya he llegado a la República Aristocrática y no he terminado de dictarles. Gracias. Ya. Ponemos ahí, ¿no, Álvaro? Ponemos ahí. ¿Qué ponemos, Álvaro? Ya. Fue acusado, ¿no? Fue acusado de hacer alianza con pierolistas y civilistas. ¿Ya? Con pierolistas y civilistas. ¿Ok? Y finalmente lo sacan del poder. Y finalmente lo sacan del poder. Y llega el gobierno de Manuel Cándamo, que les mencioné, ¿no? Solamente a dar elecciones. ¿Ya? Se dan elecciones en este gobierno y entran los civiles y demócratas al gobierno. Ahí termina la reconstrucción nacional. Perdón, me estaba acelerando. Así terminamos la reconstrucción nacional, Diego, cuidado. Lo que estoy poniendo ahorita en el chat es lo que competía a terminar el tema de la reconstrucción nacional al segundo militarismo. Yo de emocionada había mandado a poner el otro título, pero todavía no había dado fin. Y lo peor de todo es que Misael quería decir eso y yo no dejaba hablar. No lo dejaba hablar, eso es lo peor de todo. 0 no, mis Carlita. Hace ratos que quería decirme eso y yo nada. Leo, ¿has entendido mi error, no? Leo, ¿has entendido mi error que estoy corrigiendo? Pues el título. Pero primero has puesto lo que te he mandado en el chat. Gobierno de Manuel Cándamo. Claro.
Eso tiene que ir antes del nuevo título. ¿Entendiste? Porque yo me he equivocado. Pero tienes que copiar esto, pues, para terminar el anterior tema. ¿Entiendes? Ya. Cuidado que yo me envíen la foto y me manden otra cosa. Ya, sigo. Sí, ¿corregiste, Roberto, el error? Sí, Diego, ¿corregiste el error? Uy, Diego se paraliza. Ya, a ver. Álvaro, ¿entendiste el error que había cometido? ¿Corregiste, Álvaro? Ya, ahora sí nos vamos a una nueva época, que es la República Aristocrática, ¿ya? Y van a poner entre paréntesis, chicos, ahora sí nos vamos a un nuevo título, ahora sí. Lo voy a escribir por si acaso, nuevo título, República Aristocrática. Vamos a ver un video y ustedes van a tener una tarea, así que muy atento con el video. República Aristocrática o Segundo Civilismo, ¿ya? Como lo quieran llamar. Y entre paréntesis ponen 1895 y dura hasta 1919 aproximadamente. ¿Ok? Vamos a ver el video. Por favor, pongan mucha atención. ¿No? Porque ustedes saben que yo comento los videos, ¿no? No solamente los pasos, sino que hay que analizarlos, hay que comentarlos, hay que interpretarlos para que ustedes tengan una mejor idea, ¿ya? ¿Están preparados, por favor? ¿Terminaron de escribir? ¿Ya estamos? ¿Estamos o no estamos? ¿Quiénes estamos? ¿Somos o no somos? Leo, ¿somos o no somos? Somos. Somos, Popositos, somos. Muy bien. Ahora sí, muy bien, Diego. Somos, me ha contestado, imagínense. Él está al día. Entiende todo lo que yo le digo. Muy bien, mi Leo. ¿Somos la Granja Vía o no somos? El jueves 25, quien se sube conmigo al juego mecánico más rápido apruebe el año. Eso sí, sale caminando derecho, nada que salgo mareado, nada, nada. Ese es el reto con la Miss Carlita. Y sin gritar. Ya, está, apruebe el año. La cita es a las 7 de la mañana, porque tenemos que estar allá a las 9. A ver, por favor, si coordinan y me dan la respuesta mañana. La cita es a las 7:30 en Chorrillos. Vamos a entrar con el paquete más grande. Mira, Yuriel dice que ya fue, ya no quiere ir conmigo. Yuriel, ya fuiste, ya no quieres ir conmigo. No. Hay que entrar juntos, hijo. ¿Sí? Piénsalo, vamos a divertir. No solamente por los juegos, ¿no? Ustedes son más grandes, necesitan integrarse, conversar un rato, reírse un rato. Eso es un recuerdo bonito que les queda, ¿no? De repente alguien sale vomitando, entonces ya con los años luego se van a acordar, ay, ¿te acuerdas que se subió tal? No, y se le cayó el zapato, se cayó. Hay cosas bonitas que uno a veces recuerda, cosas bonitas, ¿no? No cosas que no vale la pena recordar cosas malas, ¿no? Sino cosas divertidas y bonitas, que en el tiempo uno se ríe de eso, ¿ok? Eso pasa justamente en estas salidas, ¿no? Yo espero realmente que coordinen con sus padres y me den una respuesta mañana, pasado mañana, ¿ya? Vamos a entrar a la Granja Vía el día jueves 25, ¿no? El costo nos ha salido 65, yo les dije 60, que era un promedio, ¿no? Ya.
El costo nos sale 65 y como lo dijo ya Yeriel, normalmente, ¿no? Yeriel, normalmente la entrada está ¿cuánto? ¿70 y cuánto? 75. Y 75 más la pulsera. ¿Cuánto está la pulsera más? 4 soles. Bueno, Listo, 4,90. Ajá, 5 soles. O sea, normalmente sale 80 soles para ingresar y tener los juegos, ¿no? Del paquete. Es lo normal. Ahora súmale tu transporte, sale más, pues, ¿no? Entonces nosotros por el colegio nos hacen pues ciertas rebajas y además vamos con un transporte propio, ¿no? ¿Ok? Entonces ustedes evalúen para que pasen un bonito momento. Yo les prometí la última vez que fuimos a los museos, me preguntaron ustedes para una salida de entretenimiento. Entonces, esta es la salida de entretenimiento. ¿Ya? Muy bien. Regresando al tema. Ya, luego chismosean, luego se ponen de acuerdo, chicos. Ya sea el grupo, ahí hacen grupos ustedes a veces de acá. Ya después ya coordinan entre ustedes. Y la idea es que traten de ir todos. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a escuchar el video para sacar las características de este gobierno. Aunque yo ya me adelanté, ¿no? Yo me emocioné y comencé a hablarles sobre esta república aristocrática y de dónde salen, ¿no? De dónde vienen. Son personajes de la élite, ¿no? De la élite peruana, ¿no? Son civiles que entre ellos estaban comerciantes, dueños de empresas en el Perú. Ya en el Perú había empresas para finales del siglo XIX, del siglo XIX, inicios del XX. También teníamos a catedráticos y, ojo, para ellos era muy importante la familia. Ojo, cuidado, aristócrata no es aquel que tiene dinero solamente. El aristócrata es aquel que se hizo de dinero y que mantuvo su linaje. No es que un indígena cualquiera compraba su terreno y ya era un aristócrata. No, él nunca podía ser un aristócrata, porque no tenía el nombre y el apellido. Mucho cuidado, ojo, con este término de república aristocrática. Escuchemos, por favor, ahora sí, a la 1, a las 2, a las 3. Sean bienvenidos a este segundo video en donde hablaremos de los aspectos políticos de la república aristocrática. En primer lugar, es un periodo de cierta estabilidad política, paz social y reemergencia del civilismo. El término describe a una sociedad gobernada por una oligarquía que combinaba la violencia y el consenso, pero con la exclusión del resto de la población. Así, los gobernantes durante este periodo fueron Nicolás de Piérola entre 1895 y 1899, López de Romaña entre 1899 y 1903, Manuel Candamo entre 1903 y 1904, José Pardo y Barreda 1904-1908, Augusto B. Leguía 1908-1912 en su primer gobierno, Guillermo Billinghurst 1912-1914 y Óscar R. Benavides 1914 y 1915. A ver, con el colegio nosotros hace 5 años nos fuimos al cementerio Presbítero Maestro, donde justamente están enterrados muchos de estos gobernantes, ¿no? De la aristocracia limeña. Ojo con los apellidos. El apellido Piérola, el apellido López de Romaña, el apellido Cándamo, Pardo y Barreda, Leguía, Billinghurst, Benavides, son apellidos de la élite limeña, de la aristocracia. Y son estos los gobernantes que nos acompañaron en esta época llamada República Aristocrática o Segundo Civilismo. ¿Que les dio cierta estabilidad al país? Sí. ¿Que reactivaron la economía? Sí. Porque era gente que tenía lazos en Europa, chicos. Yo ya les he mencionado, e insisto, en mi opinión personal, es una opinión personal que las doy, disculpen, no quiero persuadirlos en sus pensamientos, pero yo, en mi opinión personal, es que este gobierno actual, ¿no? Lo más bochornoso de este gobierno actual es que está en manos del hombre más ignorante, del presidente más ignorante de la historia, pero con actos de corrupción a la velocidad de años luz.
¿no? Porque nunca antes hubo un presidente al cual se le han detectado actos de corrupción en menos de un mes de estar en el gobierno, y dos, que nunca se había detectado a un presidente tan ignorante como el que tenemos. En cambio, estos de acá también cometieron actos de corrupción, claro que sí, pero era gente que tenía estudios en universidades inglesas, en universidades españolas, que tenían nexos y relaciones con gente de la élite europea. Ahora, Miss, usted está discriminando. No estoy discriminando. Pero ¿saben qué? Por lo menos tenían estudios. ¿Ya? Esa marca la diferencia. Entonces, esta élite, este grupo social que construyó la élite limeña, tenían estudios europeos y tenían relaciones en Europa. Por lo tanto, se dice que fueron muy afrancesados, especialmente en Francia. Era una sociedad afrancesada. Y cuando había fiestas de estas autoridades, todas las mujeres vestían con vestidos de Europa, traídos de allá. Y sus casas estaban llenos de cuadros de pintores europeos. Y la familia que tenía más cuadros europeos era la que mostraba mayor linaje. Así se manejaba en ese momento la élite, con las fiestas, con la vestimenta, con los cuadros que compraban, ¿no? Además, sus hijos estaban en las mejores escuelas extranjeras o de Lima, la mayoría extranjeras. Entonces, algo que marcaba, o sea, por eso les digo, no nos equivoquemos y decir, ahorita se maneja mucho, ¿no?, el término en cuestión de comedia, burgués, ¿no?, al que tiene dinero. Pero en realidad no solamente es el que tiene dinero. El aristócrata es aquel que tiene estudios, que tiene linaje, que tiene una familia, que tiene un apellido reconocido. Porque comerciantes con dinero en Lima hay muchos. En Gamarra son los que manejan más dinero. ¿Pero ellos son aristócratas? ¿Tienen un nombre y apellido de la élite? No. ¿Ok? Ya, seguimos. Tengamos en cuenta entonces a esta sociedad oligárquica que gobernó nuestro país durante esta etapa. En el Perú encontramos una oligarquía compuesta por terratenientes semifeudales en la sierra, burgueses agroexportadores en la costa norte, financistas y comerciantes en la capital, entre otros, como lo mencionan Piz y Romero. El núcleo de esta élite era un grupo informal denominado los 24 amigos. Misa, ¿a qué se dedicaban estos ricos del Perú? A exportar frutos y vegetales, ¿no?, que se cultivaban en la sierra y en la selva del Perú. ¿Cómo hicieron su dinero? ¿Cómo se hicieron ricos? Así, vendiéndole especialmente a Europa, especialmente, pues no fue el único continente, ¿no?, especialmente vendiéndole a Europa nuestras naranjas, nuestras chirimoyas, nuestra papa, ¿no?, sal, también le vendían caucho. Así se hicieron de dinero. Por eso que dice que eran agroexportadores. Exportaron, ¿no?, a otros países con sus conexiones, obviamente, ¿no?, sus relaciones sociales, ¿no?, vendieron los productos agrícolas que producían en el Perú. Nosotros somos un país productor. Lo que nos falta es industrializarnos. Entonces, en ese momento teníamos, pues, ¿qué teníamos que exportar? Nuestras papas, nuestros vegetales, el maíz, el choclo, teníamos que exportar el algodón, el caucho, la sal, ¿no? Entonces, estos empresarios se apoderaron de esos terrenos, siguieron cultivando, ¿no?, con sus peones, con el campesino, y todo lo que sacaban lo vendían al exterior. Y así se hicieron de dinero. Estos personajes fueron los que hicieron la élite del Perú y los que llegaron al poder con la República Aristocrática. ¿Hasta ahí somos claros? ¿De qué ricos estamos hablando? Ojo, seguimos. ¿Quién más conformó parte de esta élite? El cual se reunía en el Club Nacional para discutir asuntos nacionales. Esta oligarquía era eurocéntrica y afrancesada, pero apenas se sabía algo acerca del resto del país, salvo por las visitas ocasionales a sus haciendas.
Además, se organizó en partidos, en especial el civilista y el demócrata, que tomaron exitosamente el aparato estatal para mantener el dominio sobre la sociedad. Además, existían alianzas entre gamonales para mayor alcance de sus propuestas. Tenían una mentalidad y perspectiva común en lo que respecta a las cuestiones más amplias del papel del Estado en la sociedad o en la necesidad de controlar las clases populares. Sin embargo, también hubo desacuerdos y discordias dentro de la oligarquía debido a los diversos intereses sectoriales que representaban. Aquello se manifestó en el Congreso. El número de ministros dispuestos entre el 86 y el 19, por ejemplo. Esto va a pasar siempre, hijos. Cuando un grupo se alianza, llega al poder, todo está perfecto. Pero durante los años, ese grupo que hizo alianzas empieza como que a tener discordias internas, ¿no? Y esto se evidenció en esa república aristocrática en los últimos años. ¿Por qué? Porque este grupo de agroexportadores, que en algún momento se juntó con comerciantes, ¿no?, limeños, como que ya daban leyes mucho a su favor de la agroindustria o de la agroexportación y no leyes a favor de los comerciantes, que también habían hecho posible que llegaran al poder. Entonces comenzaron a causar tensiones entre ellos, ¿no? Algo así como cuando sucedió lo de los tránsfugas en Cambio 90, ¿no? Cambio 90 hizo, ¿cómo hicieron para que Fujimori se mantuviera dos gobiernos en el poder? Pues se juntaron alianzas. Pero con los años, esos grupos que se aliaron comenzaron a salirse, a dividirse. Es lo mismo que pasó con esta república aristocrática. Ejemplo. Es más, la legislatura también rechazó los presupuestos enviados por el presidente para su aprobación en 1901, 1903, 1911, 1914 y 1917. Todo ello debido a los conflictos internos que se sucedían dentro de la oligarquía. Sin embargo, también es importante mencionar que esta oligarquía fue más moderna y empresarial de la que había sido antes de este periodo. Pero, ¿cuál fue la mentalidad oligárquica que suponían estos miembros? En primer lugar, se encontraba el... Aquí empieza la tarea. ¿Cuál va a ser la tarea para ustedes? La tarea es que... ¿cuáles fueron los factores de persuasión de esta oligarquía? ¿Cómo se empoderó esta oligarquía y pudo vulnerar a clases menores? ¿Que agarró y comenzó a repartir dinero a los campesinos, a la gente del pueblo, a los obreros? ¿De repente agarró y comenzó a dar vasos de leche gratis? ¿Cómo manejó el que esta élite se empoderara ante las clases minoritarias del Perú, ¿no? Porque los peruanos solamente estábamos ahí, pero no teníamos grandes riquezas, a nosotros no nos caía la riqueza, al pueblo no le llegaba las riquezas, solamente se movía en las zonas, en las élites poderosas, pero al pueblo no le llegaba el dinero. Sin embargo, se mantuvo esta república aristocrática. ¿Cómo hizo para mantenerse en el poder? ¿Cómo lo manejó? Aquí está. ¿Qué factores de persuasión utilizó? El catolicismo, ¿no? Porque la Iglesia Católica, ¿no? Estamos hablando del alto clero, ojo, el alto clero. ¿Quiénes son el alto clero? El Papa, los obispos, los cardenales. ¿Y quiénes son el bajo clero? Los párrocos, los acólitos, ¿no? Tienen un cargo menor, por eso se llama bajo clero. Entonces, ¿quiénes asistían a los eventos de la oligarquía? A las fiestas. El cardenal de Lima estaba presente en las fiestas. Lo invitaban al cardenal de Lima. Entonces el campesino, cuando veía al cardenal en la fiesta, ¡ay! Ellos están con Dios. Hay que hacerles caso entonces. Así manejaron ellos su poder, con la imagen de ser católicos y de estar al lado de la religión. ¿Se dan cuenta? Factor de persuasión. Esa va a ser la tarea. ¿Cuáles son los factores de persuasión manejados
por la república aristocrática sobre las demás clases sociales. Esa es la tarea que va a quedar, por favor. Segundo factor. Bueno, ahí va a explicar el El primero. catolicismo. La religión, como en la época colonial, se encuentra presente en los principales actos de la vida social. Es uno de los instrumentos que vinculan a los oligarcas con las clases subalternas. Las grandes haciendas costeñas, como en sus similares andinas, encontramos una capilla y un santo patrón que originaba una festividad anual en la que participaban todos con un mismo fervor cristiano. La concepción señorial de la sociedad hacía referencia a que la condición de oligarca no solo nacía de la posesión de determinados bienes, contaba también la pertenencia a una determinada familia. Pero esto último no era solo un problema oligárquico o la herencia de un apellido. Significaba asumir un determinado comportamiento donde contaban la moralidad, el respeto de sus iguales, la obediencia de sus subalternos. Las concepciones señoriales exigían que no se ocultaran las pertenencias a una clase social. Todo lo contrario, debía exhibirse como signo de prestigio y mecanismo de dominación. El paternalismo era la derivación lógica de la privatización de la vida política y existía gracias al débil desarrollo del Estado y de sus aparatos ideológicos o represivos. Expresaba de una manera muy evidente el lugar privilegiado que tenían las relaciones personales que posibilitaban la comunicación entre el propietario y sus trabajadores, impidiendo paralelamente la comunicación en la base. A ver, para explicar un poquito. Factor de persuasión, la presencia de la Iglesia Católica al lado de la oligarquía, ¿no? Hacía que los campesinos le tuvieran un poco de miedo. 2. La concepción señorial. Recuerden que la oligarquía era gente con estudios, era gente con educación, con linaje, y por lo tanto ellos vestían y actuaban y hablaban como tal. Y eso hacía que el campesino y el indígena se sienta menos, porque no sabía ni leer ni escribir. A eso se refiere con concepción señorial de la sociedad. 3. El paternalismo y el racismo. Porque ese gran latifundista, ese gran dueño de tierras, ¿no? ¿Cómo lo hacía sentir al campesino? Si tú no trabajas para mí, ¿quién te va a dar trabajo? Si yo soy dueño de 1000 hectáreas acá, en todo Madre de Dios, ¿dónde vas a ir a buscar trabajo? ¿Dónde ver tu familia? ¿Qué le vas a dar de comer? Yo te doy casa, te doy protección, te doy trabajo. Por lo tanto, tú me tienes que obedecer a mí. Había un paternalismo y el campesino se sentía protegido por el dueño de la tierra, por más que era abusivo, pero se sentía protegido. Paternalismo y racismo. Factores de persuasión. Sigo. En otras Y ya palabras, acaba ya. lo que Julio Kotler ha denominado el triángulo sin base, es decir, la comunicación de arriba hacia abajo y no entre los de abajo. El paternalismo, aunque parezca contradictorio, en una primera impresión, era acompañado por el racismo. El poder omnímodo del propietario era dirigir la empresa y administrar justicia. Exigía admitir su superioridad y la condición inferior del indio. Se consideraba al indio producto de una serie de degeneraciones, un ser inferior al que había que explotar o proteger, pero al que no se le podía conceder los mismos atributos que a los ciudadanos. De hecho, el analfabetismo ayudaba a justificar su completa marginación de la vida política. La familia fue la cédula central de la sociedad oligárquica. Todavía persistían elementos de la familia extensa. Las alianzas matrimoniales eran un mecanismo que aseguraba la pertenencia a una clase social. Ese fue otro factor de persuasión, chicos, ¿no? Las alianzas familiares, ¿no? Un par de Barreda se tenía que casar con un López de Romaña y así continuar con la oligarquía, ¿no? Familias poderosas que se unían. Y eso hacía que la oligarquía sea mucho más fuerte ante las clases vulneradas, ante las clases bajas. Lean todas las sangres de José María Arguedas. Define lo que estoy explicándoles mucho mejor que yo, José María Arguedas. Aquí nos quedamos con los factores de persuasión que ustedes deben de explicar en su cuaderno, y ya la próxima clase dictaré, porque tenía que dictar, pero ya no lo voy a hacer, ¿ok? Nos vemos, chicos, porque tengo la siguiente clase.
Espero que algo me hayan entendido. Bye, bye. Ah, nos vemos más tarde en comunicación. Más tarde nos vemos en comunicación. See you later. Adiós. Adiós. Bye, bye. See you. Todos se van rápido, menos Leo.